Son América, te invitamos a conocer todo lo que sucede en el fascinante universo del cuerpo humano a través de especialistas que tienen la solución para ti. Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más del programa En opinión de un médico Nikkei. Yo soy el doctor José Luis Akaki, soy médico internista y me encuentro transmitiendo desde Promo Estéreo. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante. Un invitado experto en problemas de la voz y que nos ha comentado que es algo que mucha gente agrede mucho su voz y lo que emite la voz, como son las cuerdas bucales, la faringe, la laringe. En este caso, el tabaquismo, el tomar bebidas muy frías, los cambios bruscos de temperatura, vivir en un ambiente contaminado, todo esto puede afectar a la larga los problemas de la voz, los problemas de la garganta. El invitado del día de hoy es el doctor Matsuharu Akaki. Él es hijo mío, él es otorrino y es un experto en problemas de faringe, problemas de la voz. De hecho, está considerado como un referente nacional para problemas a este nivel. Entonces, él se encuentra fuera de la ciudad, pero amablemente aceptó conectarse vía teléfono, vía celular, para darnos su conferencia. Entonces, bienvenido, querido Matsuharu Akaki. Hola, muchísimas gracias una vez más por la invitación a Promo Estéreo, ya famoso en la opinión de un médico Nikkei. Me gustaría mucho volver a participar, gracias por invitarme. Perdón, se está cortando la voz. A ver, ahí ya se me escucha mejor. Ya mejor. Ok, muy bien. Como les decía, les agradezco muchísimo la invitación a todo Promo Estéreo y a En opinión de un médico Nikkei, ya un programa con mucha tradición. Quiero justamente hablar de la voz y de cómo vamos a cuidar la voz, porque el 16 de abril es el Día Mundial de la Voz. Es una fecha que se conmemora ya desde hace varios años, una iniciativa a nivel mundial donde realmente queremos hacer mucha promoción de cómo prevenir las afectaciones de la voz y cómo mantener una voz sana. Por eso creo que el día de hoy este programa, dedicárselo a esto, es algo muy acertado. Para empezar, pues déjenme hablar de algunas cosas importantes. A veces hasta hay algunos mitos, ¿no? De, bueno, dónde se genera la voz, cómo es que la voz se daña y qué puedo hacer yo pues para mantener una voz adecuada. En principio, para saber si tenemos una voz adecuada hay que respondernos algunas preguntas, como por ejemplo si mi voz se ha vuelto ronca, áspera, o simplemente mi gente que vive conmigo, mis seres queridos, me dicen, ¿sabes? Yo he notado cambios en tu voz. La mayoría de las veces la voz cambia poco a poco, o sea, es un cambio progresivo. Es muy raro que la voz llegue a cambiar de un día para otro, solo cuando tenemos algún evento, por ejemplo, un día que gritamos mucho, después, por ejemplo, una cirugía que nos colocaron un tubo en la garganta para respirar por algunas horas. Esos son eventos que podemos localizar, ¿cierto? O que estamos muy enfermos de alguna infección de vías respiratorias. Pero por lo general la voz, cuando se empieza a dañar, empieza a ser poco a poco. Otra de las cosas es que se han perdido ciertas capacidades, ¿no? Como por ejemplo cantar, aunque sea de forma amateur, ¿no? Es decir, yo antes cantaba en el karaoke y me salía bien y ya, realmente he perdido esa capacidad, me escucho mal o me canso, apenas quiero cantar 1 o 2 canciones y rápidamente me siento muy, muy cansado, como si la voz de repente se volviera más grave o más profunda, ¿no? Una voz incluso que empezara a oírse con diferentes tonalidades como lo estoy haciendo yo ahora. Eso es algo que habla de patologías como tal de la voz. Otro es como si estuviera adolorida la garganta, que dicen, a mí me duele mucho aquí justamente en el cuello. Para los hombres es a la altura de la manzana de Adán o sus partes laterales. Las mujeres pues encontrarán esta referencia muy parecida en su cuello. Sienten tensión, sienten dolor cuando hablan, sobre todo cuando lo hacen con mucho tiempo. Y otro que se ha convertido en grandes esfuerzos, ¿no? Yo para hacer mis actividades diarias, independientemente cuál sean, tal vez es un maestro, tal vez es un ama de casa, tal vez también puede ser alguien en secretaria, o que tal vez trabaja en su computadora, pero que su esfuerzo diario de la voz
ya no lo puede hacer, ¿no? Terminan el día muy, muy cansados. Es así como podemos, si respondemos sí a alguna de estas preguntas que yo les acabo de hacer, pues podemos notar que tenemos un problema en la voz que debemos de poner atención y ver cómo lo podemos corregir. Los problemas de la voz pueden ser desde cosas muy simples, como una infección de vías respiratorias, un simple catarro común, o infecciones más severas, como infecciones crónicas a nivel de la nariz, la garganta, los oídos, porque todo esto está comunicado, ustedes saben, hacia la garganta. Tener algunas alteraciones en el estómago que nos causan reflujo, acidez, sensación de quemazón, ¿no? Todos hemos sentido alguna vez que se regresan un poco los alimentos. Bueno, si ya lo sentimos es porque ya está pasando de una manera muy, muy fuerte. Lo normal es nunca sentirlo. Y si esto ya se está volviendo algo común, pues estamos con un problema ahí serio de situación de acidez. Otra cosa es que estemos usando mal la voz, y a esto nos referimos cuando estamos abusando de ella, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿qué voz tan fuerte tiene? Entonces, que él se dedica a dar los anuncios y lo ponemos a gritar y a que de todos los anuncios que estén aquí. Yo sí tenía un maestro, ¿no? Que era el que anunciaba cuando nos íbamos al descanso y cuando terminaba, y pues es una persona que terminó como tal dañando esta voz, ¿no? O que lo hagamos de manera excesiva, ¿no? Si tenemos una buena voz y hablamos, estoy acostumbrado a dar conferencias todos los días de 1 hora, bueno, pues ahora las empiezo a dar de 2 o de 3, eso ya es un uso excesivo de mi instrumento. Otra de las afecciones comunes en las cuerdas vocales son que aparezcan lesiones. Ya estas son típicas lesiones que pueden ser o lesiones por desgaste como tal, como unos nódulos vocales, un pólipo, o lesiones por infecciones, por ejemplo, papilomatosis en las cuerdas vocales. También existen otro tipo de enfermedades cancerosas, como es el cáncer de la laringe, cáncer de pulmón, que repercute directamente en la salud de los pliegues vocales. Y a propósito de hablando de cáncer, antes de terminar, les voy a hacer una invitación, porque hemos hecho en el Colegio Mexicano de Laringología y Fonocirugía una campaña abierta a toda la población para que chequen sus cuerdas vocales de forma gratuita en 2 días que vamos a tener en diferentes partes de la República Mexicana, esto conmemorando el Día Mundial de la Voz. Entonces estén atentos, porque al final vamos a anunciar dónde pueden ustedes registrarse y obtener este gran beneficio que se da por primera vez en nuestro país. También las cuerdas vocales, donde se genera la voz, son muy susceptibles a cambios neurológicos, ¿no? Entonces, todo el mundo ha sentido como en situaciones de estrés, en situaciones de angustia, de preocupación, se ve reflejado en la voz. Entonces pueden pensar en una persona que puede empezar a llorar y cómo su voz empieza a quebrar, cómo su voz empieza a fallar, porque está muy ligado a situaciones emocionales. Entonces también se pueden tener afectaciones en las cuerdas vocales debido a cambios emocionales, que son de un tipo que también se deben de tratar, por supuesto, o cambios neurológicos, enfermedades que afectan los nervios, como el Parkinson, como las disfonías espasmódicas, que como tal tienen afectaciones en las cuerdas vocales. Entonces, un mensaje importante que dar es que no se acostumbren a escuchar a alguien o a tener ustedes una voz sin las características adecuadas, ¿no? En México somos gente muy, muy, muy noble, que si escuchamos a alguien hablar mal o escuchamos a alguien con un mal tono de voz, pues no lo criticamos, ¿verdad? Siempre tratamos de escucharla, a ver, de tratar de entenderle, pero vale la pena que si ustedes ven a alguien que su voz no tiene características normales, pues que puedan invitarlo a que se haga una revisión de sus cuerdas vocales. Probablemente es algo sencillo, fácil de modificar y evitar que progrese. Ahora, para cuidar la voz, si nosotros no tenemos ninguno de estos problemas, por ejemplo, los que acabo de mencionar, pero queremos mantener una voz sana, porque algo muy importante que decirles es que la voz no se tiene que ir dañando conforme pasa la edad. Todos podemos identificar voces y saber esta voz es de un niño, esta voz es de un adolescente, esta voz es de un adulto joven o esta voz es de un adulto mayor. Pero no por eso, en ninguno de los casos, tiene que ser una voz dañada. Voy a explicarlo así. A veces nos ponen que la voz de un abuelito, de una persona ya muy grande, debe ser una voz así, como una voz muy adelgazada. Y eso no es real. De hecho, pónganse a pensar ustedes en sus abuelitos, ¿a poco ellos hablan así, verdad que no? No es, eso es un estereotipo que nos ponen,
pero no corresponde realmente a la normalidad. Entonces, si ustedes tienen alguna persona también adulto mayor con una voz así afectada, pues es importante saber que es fácil de poder corregir, porque si esta persona, si su voz es de baja intensidad, de bajo volumen e incomprensible, pues por supuesto va a tener muchos problemas para poderse comunicar con los demás. Ahora bien, ¿qué otros problemas podemos evitar dentro si nos cuidamos adecuadamente la voz? Bueno, maniobras sencillas como, les voy a decir cosas que tal vez hasta su misma abuelita les pueda recomendar, pero otras que tal vez nunca se les había ocurrido. Por ejemplo, beber mucha agua, bueno, eso nos lo indican para cualquier cosa de la salud. Pero beber mucha agua mientras hablamos es importantísimo. Yo ahorita, mientras estoy dando esta pequeña explicación, aquí me acompaño de un vaso con agua, ¿no? Porque no sé en qué momento, en cuanto yo empiezo a sentir un poquito de deshidratación o un poquito incluso de acumulación de saliva, lo ideal es irme hidratando continuamente, ¿no? Y más aún si estoy haciendo ejercicio. Si ustedes se dedican a hacer ejercicio, ya saben que siempre deben de acompañarse de botellas de agua para estarse hidratando continuamente. Ahora, grandes deshidratadores de la garganta son bebidas como el café y las bebidas alcohólicas. Pese a que muchos puedan llegar a pensar que, mira, con el alcohol se te va a limpiar la garganta. Todos hemos eso escuchado, ¿no? Ponte un tequila con limón y vas a sentir como mejoras. Y raro, porque si uno llega a tomar alguna bebida así, por ejemplo, un caballito completo de tequila, en ese momento sí puede sentir algo de aclaramiento de la garganta. Es algo muy chistoso. Es como cuando uno toma algo que tenga menta, ¿no? Que siente como si la nariz se destapara, aunque no es que la nariz se destape, sino da la sensación también de esa sensación en la garganta, porque simplemente en el paso de una bebida alcohólica por la garganta puede romper los puentes de moco que hay cuando hay una flema, por ejemplo, una flema muy, muy congestionada. Por ejemplo, cuando tenemos una buena gripa, estamos con mucha secreción, y si tomamos un poco de alcohol, podemos sentir en ese momento cómo se deshace esa flema, pero para nada fue un remedio para poder mejorar las cuerdas vocales. De hecho, el alcohol o ningún alimento ni bebida debe de pasar por las cuerdas vocales, nunca las toca. Cuando algo se acerca a las cuerdas vocales, inmediatamente nos viene un reflejo de tos, muy importante. Todos ustedes han visto, y hasta lo decimos de manera chusca, pero acertada, que decimos que me fue chueco, se me fue por otro lado. Y es verdad, se fue a tocar un área que está íntimamente ligada a la protección de la vida, que es el área de las cuerdas vocales. La función principal de las cuerdas vocales no es hablar, es realmente proteger a nuestra vía respiratoria de que no se nos vaya nada hacia los pulmones y nos pueda dar una neumonía, por ejemplo. Ahora que tuvimos esta pandemia de COVID, creo que todos aprendimos lo que era una neumonía y pues las grandes consecuencias que esta puede tener. Entonces, piensen ustedes que tener en sana función las cuerdas vocales pues nos protege de principio la vida. Otras situaciones como humidificar el ambiente, sobre todo si ustedes viven en la Ciudad de México, tener un humidificador, que son estos aparatos que sacan grandes nubes de vapor, es algo ideal, ya que esa es una ciudad pues muy seca. Tal vez estén en otros lugares donde haya un poco más de humedad, pero en general el uso de aires acondicionados vuelve a resecar el ambiente. Entonces, tener un humidificador en nuestro hogar es especialmente importante, y yo les recomiendo adquirirlo. Son equipos económicos que duran muchos años. Yo en mi casa tengo uno justo para mis hijos, otro para mi habitación, y incluso hay unos portátiles para el auto, y van a ver cómo con una simple medida de humidificar el ambiente es uno de los grandes cambios para mejorar su bienestar en general de sus vías respiratorias. Ahora, traten de nunca automedicarse, eso es otro de los grandes errores. Típicamente, cuando uno toma antigripales o medicamentos que son para evitar situaciones de congestión nasal, estos tienen sustancias que resecan mucho la mucosa. Si lo toman de manera autoprescrita, van a tener tanta resequedad que eso les lleva a tener alteraciones en sus cuerdas vocales. Entonces, son de los grandes problemas que hemos identificado de manera habitual, es el autoconsumo de medicamentos antigripales. Y ya sé que ahora con esto de influenza o mismo COVID,
pues todo el mundo se quiere automedicar rápidamente con medicamentos que podemos encontrar muy a la mano, pero que terminan dañando también nuestro instrumento de los pliegues vocales. Ahora bien, el humo de cigarro, este es uno de los grandes enemigos. Eso, tal vez ni siquiera hay que hablar mucho de esto. Si justamente buscamos humidificar, limpiar y calentar el aire, bueno, pues el humo del cigarro, de acuerdo, sí viene caliente, pero viene reseco, viene contaminado, y es de las cosas que más nos llegan a afectar el paso por nuestras cuerdas vocales. Entonces, ya sea usted un fumador activo o pasivo, es una de las cosas que más debemos de evitar. Es uno de los problemas principales. Si usted ya tiene una afección en sus cuerdas vocales, y puede tratar como principio de dejar de fumar, porque es uno de los factores principales. De hecho, en este ciclo de conferencias que vamos a tener a través del Día Mundial de la Voz, voy a explicar muy a detalle que dejar de fumar es una situación seria, es una situación difícil. Todos hemos escuchado de alguien que dice, voy a dejar de fumar hoy, y dice, ya dejé de fumar y ya nunca volví a tomar un cigarro. Eso es algo muy poco común. La mayoría de las personas recaen en el lapso de los próximos 5 años, pero hay medidas súper efectivas que disminuyen la posibilidad de recaída y que verdaderamente nos pueden, a través de un tratamiento, y además un tratamiento personalizado, poder ayudarnos a dejar de fumar cuando eso es lo que estamos deseando. Hay gente que le puede funcionar muy bien la hipnosis, otros que les pueden funcionar los medicamentos, parches, sustitutos de tabaco, de cigarro, pues, para que no sea tabaco, y todos pueden encontrar una forma ideal para dejar de fumar, ¿no? Entonces no es una receta para todos. Les recomiendo mucho informarse para que sea exitoso, porque de hecho cuando tratamos de dejar de fumar y no lo logramos, es un poquito un golpe a nuestro orgullo, en el sentido de que, bueno, quisimos hacer algo que en lo que fracasamos, no nos hace sentir bien, y entonces hace que no lo queramos volver a intentar. Y es una de las grandes afecciones para nuestras cuerdas vocales. Otra de las grandes recomendaciones para mantener sanas nuestras cuerdas vocales son el consumo de ciertas vitaminas, o sea, en ciertos alimentos, como son la A, la E y la C. Esto lo van a poder encontrar en frutas, en verduras, en muchos cereales integrales. Entonces conviene mantener nuestra dieta todos los días con frutas, con las verduras y con cereales integrales, lo repito, para que esto nos ayude a mantener las membranas de las mucosas muy bien recubiertas a nivel de nuestra garganta. Lavarse las manos con frecuencia no es solo para evitar el COVID, es realmente para mantener una higiene saludable, y esto nos evita cualquier situación de infección fácil, como una gastroenteritis, una gripa, que son de las cosas que terminan dañando más nuestras cuerdas vocales. Hay que tratar también, por favor, de descansar la voz. Estamos acostumbrados a hablar todo el día, cuando no estamos hablando con alguien, a hacer una llamada telefónica, cuando no es así una videoconferencia, y volvemos a hablar y hablar sin pensar que debemos de reposar la voz por lo menos 5 minutos por cada hora. Si usted, por ejemplo, es un maestro de escuela, debe estar muy acostumbrado a dar una clase tras otra y en medio estar hablando con niños que quieren ver cómo están sus calificaciones o que quieren ver sus tareas. Se tiene que tomar esos 5 minutos entre cada hora para verdaderamente no hablar, no cantar, no tararear, para poder descansar adecuadamente la voz. Otro de los grandes enemigos es la acidez. Si ustedes ya sienten acidez en su garganta, es un motivo importantísimo de acudir a su médico para que encuentre la causa de esta acidez. Puede ser un problema de dieta, puede ser un problema físico como tal, ya tener una apertura en su garganta que no nos permite que selle completamente el alimento y causarnos algo de reflujo. Yo creo que el reflujo es una de las enfermedades que más continuamente se ven, tanto médicos de primer contacto, médicos internistas, y que hay muchas formas de tratarlo, pero también es una de las situaciones que las personas dejan como al final. No sé, yo tengo algo de acidez, e incluso un amigo mutuo aquí del doctor José Luis Akaki mío, pensando que era reflujo, lo recuerdo mucho una vez, que era algo de acidez, realmente lo que tenía era infartos, ¿no? Entonces, por favor, si ustedes creen que tienen reflujo, lo tienen que confirmar, tienen que saber que esto es lo que tienen, y con un tratamiento se les tiene que quitar. No puede ser que estén autodiagnosticándose y después pagando consecuencias muy graves, ¿cierto, doctor? Y es un amigo que
desafortunadamente fuera uno de los grandes internistas de América. Él era ecuatoriano y lo confundía con reflujo, con ERGE, y la verdad, tristemente, lo que estaba era haciendo cuadros anginosos y después un infarto severo. Pero siempre pensó que lo que tenía era reflujo, pero pues así es. No obstante que era médico, no se supo manejar adecuadamente. Y los problemas de la voz, pues es de todos los días. Nosotros como médicos, con cada paciente le dedicamos más o menos media hora para platicar, para hablar de sus problemas, y después el siguiente. No se diga con los maestros, sobre todo los maestros de primaria, los maestros de kinder, que tienen que estar hable para que los niños estén tranquilos. Entonces, hay un programa de salud de la voz que aquí el doctor Matsuharu ha dado a maestros de cómo emitir la voz, cómo hablar, cómo hacer, para que no se dañen sus cuerdas vocales. Y todo lo que ha mencionado de la humedad es muy importante. Y con todo esto, ¿qué consejos le darían a nuestro público, ya sean profesionales de la voz, como son los locutores, maestros, los árbitros de fútbol, los locutores que viven de su voz? ¿Qué medidas para evitar tener daño a la larga de sus cuerdas vocales y sobre todo prevenir el cáncer? Efectivamente, sí. Vamos a dar unos consejos muy puntuales y vamos a hablar poco de cada uno de ellos porque creo que por sí mismos se definen. Y como les comenté, aunque hay cosas que nos puede decir nuestra misma abuelita, evitar los cambios de temperatura, abrigarnos bien cuando hace frío, por ejemplo, hay otros que a veces no se nos vienen a la mente y es de los que quiero puntualizar. Por ejemplo, los enjuagues bucales que tienen alcohol son pésimos para la garganta. Busquen ustedes, si ustedes son de los que consumen enjuagues bucales, hacen buches, hacen gárgaras, busquen que sus productos digan que son sin alcohol, porque son de las cosas que terminan a la larga, por supuesto, dañando muchísimo sus cuerdas vocales. Uno lo hace, yo sé que por higiene, por mejorar el aliento, pero son lesiones que están bastante asociadas o sea, situaciones que están muy asociadas al daño de la voz. Ahora, no maltraten su voz, eviten hablar o eviten cantar o hacer su trabajo que desempeña de la voz cuando ustedes ya estén enfermos o incluso cuando sientan su voz ronca o muy cansada. Hay que tratar de descansar la voz. Cuando ustedes se sientan en una situación de enfermedad, descansen. Todos somos un poco desesperados y cuando nos sentimos un poco enfermos, queremos saber qué me tomo, qué me inyecto para recuperar la voz. No, tienen que tener un poco, por lo menos 24 a 48 horas en los que hay que bajar el ritmo, hidratarse y descansar la voz para que esto pueda ser algo exitoso. No trate de usar su voz, este es otro de los puntos muy importantes, su voz en rangos vocales que no tiene, ¿no? Si usted no está acostumbrado a gritar, no quiere empezar a gritar hoy, no quiera susurrar, eso también daña muchísimo la voz. No trate de hablar demasiado fuerte, no trate de hablar incluso demasiado bajo y no trate de hacer cambios muy fuertes en su voz, diciendo hoy voy a hablar mucho más enfatizado. Yo les recomiendo, ahora que se han puesto tan de moda las videoconferencias, hablar muy suavecito. Prueben ustedes en su próxima videoconferencia hablar bajo, hablarle como si la persona estuviera tan cerca como lo está su pantalla, y esto casi nunca estamos tan cerca de una persona como a 50 centímetros, 30, 40 centímetros. Hablen así, hablen bajo y van a ver como si la otra persona siente que no oye lo suficiente, él le va a subir al volumen, pero muy rara vez les van a decir no lo escucho, habla más fuerte. Y en videoconferencias particularmente estamos muy acostumbrados a gritar, como que creemos que no nos escuchan, que hay mucho ruido ambiental y terminamos comunicándonos a gritos. Entonces, importante, todas las videoconferencias, videollamadas, trata de hacerlas a un volumen muy bajo, es más, exageradamente bajo. Ustedes dirán, qué raro, así no me vería si estuviera la persona aquí en mi misma casa, y van a ver cómo la persona sí las escuche. Ahora, otra de las cosas es incluso la posición de la cabeza cuando hablamos. Cuando nosotros torcemos la cabeza para sostener el teléfono entre el hombro y la cabeza, metemos tensión en el cuello al hablar. Entonces traten de no hacerlo así. Si ustedes no pueden hablar sosteniendo bien su teléfono en su oreja, pongan mejor sistema de amplificación, o sea, el sistema como manos libres,
de su micrófono en el teléfono celular para no torcer así el cuello, ya que es una de las causas también muy, muy comunes para dañarnos la voz. Traten siempre de respirar antes de empezar a hablar. Está demostrado que las personas que más se dañan la voz son las que tienen que hablar súbitamente, son las que tienen que de un momento a otro gritar, oiga, cuidado, por ejemplo, en lugar de una persona que esté hablando continuamente. Por eso entonces respirar bien antes de empezar a emitir nuestra voz es uno de los grandes, no quiero decir secretos, pero sí cosas que se nos olvidan para mantener una voz sana, ¿no? Sana a largo plazo. Hay que evitar, por supuesto, los lugares ruidosos. Eso es uno de los puntos clave. Entre más nos tengamos que esforzar para producir voz en un lugar con mucho ruido, más tensión vamos a generar y, por supuesto, nuestra voz va a dañarse. Y usar amplificadores siempre que esto sea posible. Use cualquier forma de amplificar su voz, ya sea a través de micrófonos, si vas a dar una conferencia, o a través incluso de decir, bueno, vamos a pedir un salón más pequeño, o presten un micrófono de estos que son portátiles, como los que han visto de los guías de turistas, que traen un micrófono aquí en su cintura. Esas son de las formas más fáciles para poder mantener una adecuada comunicación de la voz. Justo acabo de tener una videoconsulta con un entrenador de fútbol hace unas cuantas horas, más temprano, y pues imagínense, ¿no? Si te grita en un partido, las indicaciones, cómo se dan, y son de las cosas que más dañadas tienen, y le tuvimos que dar algunas formas diferentes, ¿no? Y cómo se comunican hoy en día los árbitros, los entrenadores con los jugadores, para que no sea un grito de lado a lado de la cancha, ¿no? A través incluso de códigos que tienen con manos o a través de sus asistentes, logran pasar indicaciones de una manera pues muchísimo más conservadora para su voz, ¿no? Y por último, pues contemplar la idea de recibir una ayuda, una terapia para la voz. Si ya están con algo que está fallando, piensen que una terapia es un reajuste a nuestra forma de hablar, y esto pues empieza admitiendo que se tiene un problema o una falta de comodidad en nuestra voz. Entonces buscar una ayuda para tener una terapia es otra de las grandes recomendaciones para que puedan restablecer un adecuado funcionamiento de su voz. Pues qué interesante. Yo he visto que aquí con los pacientes que acuden con el doctor Matsuakaki, muchos de ellos son profesionales de la voz, tiene cantantes, tiene pues creo que hasta locutores, y acuden por eso, porque no supieron manejar o no fueron instruidos, no fueron orientados de cómo cuidar su voz. ¿Cuál es el problema que más se ve en problemas de la voz entre el público general? Claro, el mayor problema, como tal, ellos lo llaman como ronquera, ¿no? Ronquera o disfonía. Como nosotros llevamos una clínica de especialidad en las cuerdas vocales, pues nos llegan ya muchos pacientes referidos de otros estados de la República o de otros países donde ya identificaron el problema. Pero la disfonía como tal es de los problemas de salud pública más grandes que tenemos. De hecho, es de lo que más se pierde en días laborales, una de las causas de pérdida de días laborales más común. ¿A qué me refiero? Uno puede ir, por ejemplo, al trabajo con congestión nasal, tosiendo, dicen, no me voy a poder aventar una falta así, por ejemplo, y irresponsablemente hoy en día nos damos cuenta que no deberían de haber asistido, a veces con dolor de cabeza, con alguna molestia en algún órgano, tal vez se lastimaron el fin de semana jugando, entonces están con el tobillo lesionado, etcétera, etcétera. Pero si están sin voz, es de las causas que definitivamente no pueden asistir a trabajar, entonces se pierden muchos días económicos en todos los países debido a la disfonía, ¿no? Como tal. Entonces, y dentro de las causas principales, si ya viene la pregunta, pues son las infecciones de vías respiratorias. Es por eso que hicimos mucho hincapié en cómo prevenirlas a través de medicación, de higiene de manos, de hidratación, de la alimentación adecuada con ciertos grupos alimenticios y con el reposo, ¿no? El reposo de la voz de día a día, que nos lleva junto con algo que llamamos higiene vocal. La higiene vocal son las maniobras que les acabo de describir, que son sencillas, pero que nos llevan a mantener nuestra voz en las mejores condiciones, ¿no? Que la misma hidratación, el reposo,
la humidificación y el descanso de la voz. Sí, son ejercicios que son muy, muy interesantes. Y empezar, yo tuve la oportunidad en un evento que tuvimos hace ya algunos años, un evento que hicimos en pro de las víctimas del tsunami en Catón, ya hace 11 años. Tuvimos la oportunidad de hacer un programa, una gala de ópera, y anduve viendo a los mejores cantantes de México, no porque los quisiera ver, sino porque íbamos a hablar con ellos para que participaran en este evento, que lo hicimos en grande. Hicimos una parte en el Club Japonés y otra parte en Bellas Artes, y a mí me llamó la atención mucho en Bellas Artes, en la parte de atrás, donde está el área de ensayos del Club de los Madrigalistas y del Coro de Bellas Artes, todo eso, que tienen una caja, como un cuarto cerrado, donde aquellas personas que llegan tarde, aquí ya están ensayando y que por algún motivo llegan tarde, no se unen de inmediato al ensayo, sino que primero se meten a esa caja la donó Plácido Domingo a Bellas Artes, y tienen que calentar la voz ahí por lo menos 5 minutos, ellos se meten ahí, solo se empiezan a vocalizar, y ya después se unen al coro, al ensayo. Sí me llamó mucha atención, porque mucho vemos que hay gente que está tomándose una bebida fría en una fiesta y de repente lo invitan, se para y empieza a cantar fuerte porque se están motivando a que cante y sin ningún calentamiento. Entonces, si ya se lo dejaran seguir cantando, al poco tiempo ya empezaría con problemas de disfonía. ¿Cómo se recomienda que la gente prepare su voz, por ejemplo, cuando va a dar una conferencia, cuando va a cantar o cuando va a salir en algún programa donde tiene que utilizar mucho la voz? Esa es una excelente pregunta y es algo que siempre les decimos a nuestros profesionales de la voz. Y yo creo que a cualquier persona, porque ya que empezamos con un problema de la voz, somos candidatos para recibir este tipo de tips y emplearlos en cualquier momento. Vamos a entender que todos necesitamos nuestra voz para nuestro día a día, ¿no? No hay nadie que diga, yo si dejo de hablar, la verdad me sentiré igual, ¿no? Tal vez una persona puede decir, yo puedo perder un ojo y seguiría haciendo lo que hago, depende a lo que me dedique, pero pocas personas pueden decir, si ya dejo de emitir sonidos de la voz, voy a poder hacer exactamente todo igual. Las recomendaciones como tal sí son siempre, hoy por hoy, de hecho se han modernizado, son el generar vibración en nuestras cuerdas vocales, ejercicios que generen vibración. A mayor vibración en las cuerdas vocales generan desinflamación y que uno pueda usar sus cuerdas vocales por más tiempo. Y son vibraciones a veces parecidas un poco al sonido que se hace, el típico sonido de la meditación, ¿no? Bueno, esto no va relacionado, no va en ese mismo sentido de meditar, sino va en el sentido de generar vibración grave en nuestras cuerdas vocales. Entonces ustedes van a notar cómo incluso en películas uno ve cuando alguien va a hablar, empiezan a generar sonidos en su garganta, empiezan a generar articulación, ejercicios donde muevan mucho sus labios y su lengua para no cometer errores, no pronunciar mal, empiezan a mover los labios como empiezan a hacer movimientos de lengua, por ejemplo, para entonces poder articular muchísimo mejor. Y eso es justo lo que hacen lo que mencionaba hace un momento dentro de estas cajas de entrenamiento. Ellos, como tienen que hacer todo este tipo de ejercicios y ya está en un coro entrenando, pues no pueden llegar a hacer estos ejercicios que distraerían el ensayo grupal. Entonces se meten, hacen este tipo de ejercicios de resonancia, ejercicios de movimiento, de justamente calentamiento de todo el órgano fonatorio para poder desempeñarse y entrar con una voz que ya es una voz modulada. Ustedes van a ver que la voz modulada típica la cambian, ¿no? Por eso usted es un locutor, lejos de escucharlo como lo escuchan ahorita, como lo escuchan a mí, es una voz que empieza a modificarse de esta manera. Es una voz que empieza a tener otros tintes, es una voz que empieza a tener otras repercusiones en la voz, ¿no? Se fijan que para poder hacer, si yo quisiera mantener este tipo de acentuación de mi voz, este tipo de modulación, me cansaría muy rápido, me sentiría exhausto y ya dentro de pocos minutos ya no me saldría. Eso es la magia de lo que tienen los locutores, tienen un control de su voz pues por tiempos prolongados.
y es una voz pues de actuación, ¿no? Porque ustedes hablan con ellos y no hablan así pues, el resto del día, pero es una voz muy agradable y son voz ya de tipo estereotipadas, ¿no? Es la voz que uno espera escuchar. Y esta voz cambia mucho de cultura a cultura. Ustedes identificarán, por ejemplo, en Estados Unidos, el estereotipo de la voz es la de un hombre joven, que les anuncia típicamente lo que va a venir, ¿no? Ladies and gentlemen, esa es la típica voz que uno puede escuchar en Disney, o que puede escuchar en un estadio de fútbol, o que puede escuchar en el radio. En Japón, por ejemplo, la voz institucional es la voz de una mujer, es una voz muy clarita, una voz muy suavecita, una voz que hasta tiende a pues, femenina, pero aniñada, que es la voz más cordial, es la que uno se encuentra en todos lados, en un tren, en las noticias de la televisión. Entonces, entiéndase que esto va cambiando de cultura a cultura. Pero, por ejemplo, el otro día haciendo experimentos, si ustedes en la película no escuchan al malo con una voz fea, con una voz rasposa, una persona mal encarada, no les da la impresión de que es una persona mala, ¿no? Imagínense un verdadero asesino que hablara con una voz muy clarita, ¿no? Una voz así muy dulce. No se la creen que es una persona mala, ni tampoco al héroe, si no habla con una voz contundente, fuerte y organizada. Entonces, debido a los estereotipos, es que uno se tiene que ir encajando en diferentes situaciones de la voz. Yo tengo muchos de mis pacientes que son excelentes artistas de doblaje, ¿no? Y son personas que te cambian una voz, desde la voz más senil hasta la voz más pueril en cuestión de unos instantes, y para hacerlo sin lastimarse tienen que tener mucho calentamiento y mucho entrenamiento. Yo les recomiendo, si ustedes piensan tener una carrera en voz, por ejemplo, tienen que tener un maestro de canto, tienen que calentar muy bien la voz, tener una persona que les asesore, porque si no terminan dañando su voz de una manera muy, muy rápida. El gran ejemplo es que ustedes vean cuántos concursos en México, por ejemplo, tenemos sobre la voz, ¿no? De una televisora, de la otra, varias generaciones, él ganó, canta mejor, todos votamos por él, gastamos dinero, y cuántos de ellos hoy ustedes ubican que hayan hecho una verdadera carrera de canto. La verdad que son muy pocos, ¿no? Tal vez 3, 4 personas. Entonces no se trata de tener una buena voz y que todo el mundo nos diga cantas bonito, sino de poder entrenar a través de diferentes técnicas y diferentes profesiones, tomando esto algo como justo eso, algo a lo que nos vamos a dedicar toda la vida, acercarnos a profesionales para que nos mantengan una salud vocal pues digna a nuestro emprendimiento y a querernos dedicar toda la vida con esto. Y referente a las combinaciones que son de lo más común, cigarro y una bebida fría, un highball o un refresco frío, o cigarro y café muy caliente, ¿qué tanto daña la voz? En general, las bebidas calientes y frías no dañan directamente la voz, porque afortunadamente, como les comentaba, los alimentos no pasan por las cuerdas vocales. Pueden enfriar todo alrededor, ¿no? Todo el camino de la garganta, por así decirlo, pero no tocan en general una cuerda vocal. Es una recomendación muy, muy normal el decir que no hay que hacer cambios bruscos de temperatura, ¿verdad? Entonces, no tomar las cosas en extremo frías ni en extremo calientes, pero lo que sí toca las cuerdas vocales es lo que respiramos. El humo del cigarro, por ejemplo, o la calle, ¿no? El frío del aire de la calle, las partículas, el polvo que estamos respirando, eso sí pasan por nuestras cuerdas vocales y son de los factores que más daño nos pueden ocasionar. Entonces, no tengan realmente mucho miedo a tomar una bebida con hielo, por ejemplo. Hace mucho más daño en las bebidas con gas, ¿saben? Porque si bien al tomarse el gas hace que regurgitemos algo, o sea, que tengamos algo de regreso de ese gas, que ya viene acompañado de algo de jugos gástricos y altera más la garganta. Entonces sí, la combinación entre algo caliente, algo frío, pues siempre va a ser algo malo, pero si lo queremos conceptualizar en qué es lo que más daño hace, bueno, pues es el humo que viene con muchas partículas, que sí lo vamos a respirar entre las cuerdas vocales y hasta los pulmones,
y que es de los primeros factores que queremos eliminar. ¿Y de los aires acondicionados? Los aires acondicionados, que pues son súper necesarios el día de hoy para poder estar en nuestro día a día, ¿qué es lo que queremos cuidar de ellos? Bueno, el problema que tienen es que un aire acondicionado reseca el aire. Para poderlo enfriar o para poderlo calentar, le quita humedad. Entonces, en una situación de bienestar, pues queremos estar con una mejor temperatura, pero se nos olvida la humidificación. Entonces, es bueno usar el aire acondicionado, pero hay que recordar que siempre hay que mantener húmedo el ambiente, ¿no? Y un húmedo, nos vamos a la cantidad exacta de humedad o el tiempo que queremos, sobre todo mientras estemos en la habitación. No quisiera tomar la medida de, bueno, compren humidificadores para que estén por toda la casa y volvemos a una casa húmeda que pueda generar hongos, que pueda generar moho. No se trata de eso, sino solamente mientras el tiempo que yo estoy en la habitación. Lo mejor es cuando yo estoy dormido, tener un humidificador a la par de que, bueno, podamos tener un aire acondicionado, ya sea para frío o o calefacción, ¿no? Cualquiera de estas dos. Pues muchas gracias, ya estamos casi llegando al final del programa. Iba a haber una invitación o algo para lo de el Día Mundial de la Voz. Efectivamente, muchas gracias. Sí, miren, a través de el Colegio Mexicano de Laringología y Fonocirugía, que se llama Colmelit, y el Grupo Ángeles Metropolitano, hemos generado por primera ocasión en nuestro país la campaña mexicana de prevención y detección de cáncer de laringe y pulmón. Esto va a ser por 3 días. El día 20 de abril vamos a tener conferencias gratuitas de manera presencial en el auditorio del Hospital Ángeles Metropolitano o por vía streaming. Ustedes se pueden conectar, inscribir de forma gratuita para estar en estas conferencias. Ahí vamos a enseñar desde cómo prevenir el cáncer, cómo se va a tratar el cáncer si es que ustedes ya lo tienen, cómo dejar de fumar. Vamos a tener experiencias de gente que ha pasado por este cáncer en pláticas muy bien organizadas, se los recomiendo mucho. Y el día 21 y 22, también por primera ocasión en nuestro país, vamos a hacer una campaña completamente altruista para hacer prevención y detección justo del cáncer de laringe y pulmón. Si usted cumple una de estas 4 características, es candidato a que se le hagan los estudios pertinentes para detectar un cáncer y lo mejor pues de manera temprana. Si tiene más de un mes con alteraciones de la voz, que es justo de lo que hablamos hoy. Número 2, haber fumado por más de 10 años, más de 10 cigarrillos al día. Número 3, tener más de 3 meses con tos y sensación de falta de aire. O número 4, antecedente familiar de cáncer de pulmón. Cualquiera de estas 4 situaciones que se cumplan es candidato a que podamos ayudarlo haciendo diferentes estudios que, repito, serían gratuitos durante los días 21 y 22 de abril. Si a usted le interesa inscribirse, recibir una consulta o alguno de sus familiares, por favor, métase a la página www.colmelit.mx. Colmelit se escribe COLMELYF. Colmelit, de Colegio Mexicano de Laringología y Fonocirugía.mx. Ahí va a encontrar usted los formularios para inscribirse tanto a las presentaciones del día 20 como para recibir una consulta gratuita el día 21 o 22. Si le interesa, por favor, difunda esta información porque los lugares son limitados, por supuesto, y agradecemos mucho el apoyo que hemos tenido de diferentes laboratorios y del mismo Grupo Ángeles para prestar sus instalaciones y hacer algo en beneficio de la población de México en el marco del Día Mundial de la Voz. Pues muchísimas gracias. Y ya para finalizar, los datos de donde te pueden localizar o pedir una consulta o algo, una orientación sobre la voz y sobre problemas de la especialidad de otorrinolaringología. Claro que sí. Yo tengo mi consultorio en el Hospital Ángeles Metropolitano y si ustedes gustan tener alguna consulta, lo pueden hacer ya sea hablando o mandando un mensaje de WhatsApp al teléfono que les voy a proporcionar justamente en este momento.
Como les comento, el WhatsApp lo pueden mandar en cualquier momento del día, pero sí tardan en contestar y en poderles confirmar la cita. El teléfono es el 55-6231-6526. Ahí nos pueden encontrar en cualquier momento. Y lo repito para nuestro público, 55-62-31-6526. ¿Es correcto? Así es, muchas gracias. Pues con esto damos por finalizada nuestra presentación de hoy. Agradezco muchísimo al doctor Matsuharu Akaki, que es un excelente otorrino, un referente a nivel nacional de problemas de la voz y de vías de fonación, y que tengo además la dicha de que es mi hijo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente evento de En Opinión de un Médico Nikkei. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta aquí con la información. Los esperamos la próxima semana en Zona Médica. Zona Médica tiene la solución.